Buenas noches, mi nombre es Francilena Muñoz Cuartas, soy residente de ortodoncia y ortopedia maxilar de tercer semestre. En esta línea de tiempo vamos a hablar acerca de la historia de la ortodoncia y vamos a hablar acerca desde la época primitiva hasta la época actual, empezando con 50.000 años antes de Cristo, donde Tal y Repetto observaban anomalías irregulares en los dientes en los hombres neandertales. Entonces, ellos empezaron a interesarse en la corrección de los dientes, se empezaron a preocupar cómo estaban esos dientes y empezaron a ver cómo podrían solucionar esta irregularidad que se presentaba. Ya después, 3.000 años antes de Cristo, aparecieron en los antiguos egipcios registros de intento para corregir el apiñamiento y la protrusión en momias en Egipto. Entonces, ¿qué hacían acá? Ellos lo que hacían era que rodeaban los dientes con restos de tripas de gato y con bandas para ejercer presión y fuerza para mover los dientes. 400 años antes de Cristo, Hipócrates, vamos a ver una pequeña biografía acerca de Hipócrates. Hipócrates se consideraba el médico más ilustre de esta antigüedad y su capacidad para la observación influyó en erradicar viejas supersticiones. Entre las obras más destacadas figura el Tratado de los Aires, las aguas y los lugares. Ya Hipócrates murió en Larisa de Tesalia, Grecia, y según la tradición, sobre su tumba las abejas construyeron una columna con miel y cera curativas. Entonces, pues para continuar, Hipócrates en el sexto libro de las epidemias da su primera descripción más temprana de irregularidades de los dientes, o sea, sus malposiciones dentarias. Celsus en Roma, 100 años después de Cristo, descubrió el primer tratamiento para un diente irregular. Él, en su obra de medicina, donde decía, si cuando erupciona un diente permanente en un niño en crecimiento, el temporal, pues si no se ha caído, hay que retirarlo y empujar con el dedo el diente definitivo hasta que alcance su posición. 936 años después de Cristo, entonces Abulcapsis describe el primer instrumento reconocido para la corrección de las irregularidades de los dientes. Y ya en 1588, Albrecht Dürer, en Alemania, escribió el Tratado de las Proporciones. Él clasificaba los perfiles en rectos, cóncavos y convexos, y él es considerado el padre de la cefalometría por su método de las redes, con el que él estudiaba las proporciones de la cabeza. En Francia, en 1680, Pierre Dionis denominó a los dentistas operadores de los dientes. Tenían indicado abrir o ensachar los dientes cuando estaban demasiado cerca unos de otros. Ya en 1728 tenemos al padre de la ortodoncia, que es Pierre Fauchard, en Francia, donde él fue el primero en retirar la odontología de la unión con el empirismo y ponerlo sobre el primer fundamento científico. Ya en 1728, él publicó el primer trabajo, El cirujano dentista, que describe que puede ser considerado como el primer aparato de ortodoncia, y Lavandeu, un arco de expansión
que constaba de una banda de oro o de plata junto con unos hilos que se colocaban por vestibular o por lingual. Y vamos a ver una pequeña biografía del padre de la ortodoncia. Pierre Fauchard, pues como se dijo anteriormente, es el padre de la ortodoncia. Nacido en 1778, conocido como el padre de la odontología moderna, estudió en la Universidad de Angers, en Francia. Escribió Le Chirurgien Dentiste, el cirujano dentista, en 1728. Donde describe la anatomía oral básica. Y síntomas de patologías orales. Y describió algunos tratamientos, como la ortodoncia. El dentista en el siglo XVIII se dedicaba a extraer los dientes, no a tratarlos, pero Fauchard fue pionero en el tratamiento dental e inventó instrumentos para esto. Como también introdujo los empastes para la caries. Dedujo la historia natural de la caries, esas siendo causadas por un ácido derivado del azúcar. También hizo investigación en tumores en regiones apicales de los dientes. Encontró que en la encía tienden a aparecer tumores después de un desgaste dental agudo y tuvo muchas aportaciones en la restauración bucodental. Otra innovación a cargo de Fauchard fueron las prótesis dentales, esculpiendo hueso o mármol conseguía las piezas. En su libro, como lo dijimos anteriormente, El cirujano dentista, que consta de 2 volúmenes, describió lo siguiente. La dentadura decidua o de leche, si tuvieran raíz, solo se desprendieron, por lo que se muda esta dentadura casi en su totalidad. Describió la manera en la que el paciente debe sentarse y el dentista colocarse detrás. Inventó un taladro que aún se usa, sin embargo muy diferente al actual, pero basados en el mismo principio. A Fauchard le molestaba la proliferante presencia de charlatanes en el área y enseñó con sus alumnos y colegas a identificarlos. En 1757, Ete Burnet, en Francia, perfeccionó el Bandeu de Fauchard. Recomendaría la extracción serial y la extracción de premolares en casos de apiñamiento. Trató el prognatismo con el mentón de Galota, que es una férula que ligaba por vestibular en el maxilar y por lingual en la mandíbula. En 1771, en Inglaterra, John Hunter dio grandes avances de la odontología y publicó la historia natural de los dientes humanos, donde estableció diferencias entre dientes y huesos, y él le dio el nombre a los dientes de cúspides, o sea, a los caninos, y a los bicuspidios de premolares. En 1803, Joseph Fox fue el primero en clasificar las maloclusiones, y en su libro La historia natural y enfermedades de los dientes humanos, y un aparato que pareció al de Bordet, con levantes de mordida que eran para corregir la mordida cruzada anterior. En 1815, Christophe, en Francia, Francois de la Barrette fue el primero en utilizar bandas sobre los dientes para corregir las rotaciones.
En 1841, Alexis Schange fue el primer trabajo confinado a ortodoncia que creó el término de anclaje. Él preconiza el movimiento con fuerzas ligeras y continuas y también diseñó un aparato de retención. Rechaza los hilos de oro o platino para ligar los dientes porque los corta. En 1844, Amos Westcott utilizaba una mentonera para tratar el prognatismo mandibular después de elevar la mandíbula por medio de una placa palatina con levantes. En 1846, Tucker fue uno de los primeros en utilizar vulcanizado en ortodoncia con el uso de los elásticos intermaxilares. En 1848, John Townes usó varios removibles y fue el primero en demostrar la resorción y aposición del hueso. En 1850, John Nutty Farrar en América fue el que utilizó el anclaje occipital para retraer los dientes anteriores y pues la primera gran obra dedicada exclusivamente a la ortodoncia, el padre de la ortodoncia americana. En 1859, el Dr. Kingsley hizo en la mitad del siglo XIX un periodo de gran progreso. Fue el primero en hablar y experimentó con el tratamiento del paladar hendido, el obturador de oro. Él hablaba por primera vez sobre esa fisura palatina en términos ortodónticos y perfeccionó este tratamiento como un obturador de oro, como lo dije anteriormente, y un velo plástico blando para el paladar. En 1871, Walter Harris Confield, que fue alumno de Kingsley, descubre una placa de expansión de vulcanita dividida por la mitad con un resorte en forma de W, el cual se activaba para producir una expansión. Tras la Segunda Guerra Mundial, el acrílico suplantó a esta vulcanita. En 1893, Calvin Case en América y Henry Baker utilizan elásticos clase 2 y el primero en intentar el movimiento en cuerpo y el Tratado Práctico de Técnicas y Principios de Ortopedia Dental. Case defendía la extracción para corregir deformidades faciales. En 1900, el Dr. Edward Angle en América fundó en San Luis el primer posgrado y organizó la primera Sociedad Americana de Ortodoncistas y fue el primer presidente. Fundó la primera revista de ortodoncia de American Orthodontics y en 1903 Eda B. Schlanke fue la primera mujer en ser certificada por la American Board Orthodontics. En 1905 James Dan McCoy, él y su hermano fueron pioneros en la ortodoncia en su consultorio ubicado en 1913. Gethe Harbour, miembro fundador de Pacific Sociedad de Orthodontics, y en 1915 apareció el programa de ortodoncia en las universidades y aparecen 3 escuelas más que abren en 1923. En 1928, el Dr. Edward Angle, que es el padre de la ortodoncia moderna, y él introduce también el bracket Westside, que es diseñado para reemplazar el mecanismo del arco de cinta, que se iría perfeccionando durante los siguientes años. En 1930, Charles Tweed se postula a no realizar exodoncias que no son necesarias en ciertos casos. En 1933, Weinberg da aspectos biológicos que no eran tenidos en cuenta en la estética como principio fundamental, la exodoncia sí y la prevención no. En 1938, el Dr. Todd habla acerca del atlas de maduración esqueletal y en 1950 el Dr. Ricketts entonces realizó mejoras en las aleaciones de los alambres así como en las técnicas ortodónticas y además fue forjado en la filosofía bioprogresiva. En 1951 se mejora el diseño y los materiales utilizados en los bracos. Esto ha servido para mejorar cada vez más y facilitar el trabajo del ortodoncista. Muchas gracias.